La respuesta israelí ya deja hasta el momento más de 500 palestinos muertos. Las autoridades han revelado que la mayoría de víctimas se encuentra en Gaza, de los que figuran decenas de niños. El balance de palestinos muertos a causa de los ataques de Israel contra la Franja de Gaza tras la ofensiva lanzada el sábado por el movimiento de resistencia islámica Hamás han aumentado a cerca de 500, a los que se suman otros 14 en operaciones y enfrentamientos en Cisjordania, según han confirmado las autoridades. Un ataque que comenzó el sábado en el que 2 españoles han resultado heridos, según ha avanzado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, sin precisar en detalle en qué estado se encuentran. El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, ha indicado en su cuenta en la red social Facebook que 493 ciudadanos han caído, mientras que 2.751 han resultado heridos de diversa consideración. El balance no especifica el número de menores muertos o heridos en estos ataques, si bien el balance anterior especificaba que 91 de los 436 fallecidos eran menores. Por su parte, el Ministerio de Sanidad palestino, dependiente de la Autoridad Palestina, ha apuntado en Facebook que 14 personas han muerto a manos de las fuerzas de Israel en Cisjordania y Jerusalén Este, donde además hay 80 heridos. De esta forma, el total de muertos asciende a 450. Y por su parte, las autoridades de Israel, que han confirmado hasta ahora más de 700 muertos y 2.000 heridos a causa de los ataques de Hamás, apoyados por la Yihad Islámica, que continúan activos en varios puntos del sur de Israel, incluidas informaciones sobre una nueva incursión en la ciudad de Sderot. Las fuerzas de defensa de Israel han realizado durante la noche ataques en la Franja de Gaza, con el fin de asestar un golpe fatal a las capacidades del movimiento de resistencia islámica Hamás, que lanzó el fin de semana un ataque masivo contra el territorio israelí. Tanto es así que varios ministros israelíes se han pronunciado este lunes a favor de un gobierno de emergencia nacional ante la ofensiva lanzada el pasado sábado. Este es un panorama sumamente complejo y terrible también para todas las personas en este momento en Gaza. Le llaman la Franja de Gaza por lo que es un territorio bastante estrecho. O sea, tiene 41 kilómetros de largo por poco más de 20 kilómetros de ancho y viven más de 2 millones de personas. Se estiman son 2.300.000 personas que viven ahí. Son ciudadanos palestinos que están ahí. Todos no son miembros de Hamás, evidentemente, pero de alguna manera están pagando los platos rotos porque los ataques están cayendo sobre esta región y también en parte de Cisjordania. Como revelaba este informe, ya bordea la cifra de 500 palestinos muertos, 500 inocentes muertos, más los que sumas en Israel, ya tienes que en este fin de semana son más de 1.000 personas inocentes que han muerto. Oye, en Israel es por ser digamos, un sitio cultural, religioso tan importante, alberga muchas religiones, personalidades, no solamente de todas partes del mundo, sino que en realidad no es que solamente vivan en Israel ciudadanos, digamos, israelíes y ciudadanos palestinos, ¿no? Es decir, hay toda una mezcla, toda una confluencia de diferentes nacionalidades, religiones, etcétera. Definitivamente esto no tiene ningún tipo de miramiento ni distinción. Así es, obviamente, al margen de las diferencias religiosas, de los credos, es terrible la cantidad de personas inocentes que mueren por esas discrepancias, muchas veces ideológicas y políticas, que involucran a todos estos actores, ¿no? Estos grupos terroristas. Se entiende el deseo de Israel de tratar de proteger su territorio, de proteger a sus ciudadanos, pero como menciona este informe, son 500 personas que han perdido la vida y muchos niños que estaban ahí, o sea, están con sus familias y que han muerto. Va a ser muy difícil poder llevar la paz a esta región y mucho más complicado si es que, como señalan esos informes, hay rehenes que han llevado de Israel y que están en este momento en Gaza. Sí, preocupa las condiciones inhumanas porque son grupos sanguinarios que no tienen ningún tipo de respeto por la vida humana. Así es, este panorama es sumamente complejo, pero ha ido cambiando a medida que han pasado los años. Vamos a ver precisamente en un cuadro cómo es que toda esta situación se ha ido moviendo para entender un poco la gravedad de este conflicto. Hasta antes de la guerra, entre 1948 y 1949, todo este era el territorio en el que ustedes pueden ver en color naranja los territorios habitados por ciudadanos palestinos. Lo que ven en color naranja, más oscuro, son los territorios ocupados, digamos, por ciudadanos israelíes, el pueblo hebreo. Este panorama
cambia a partir de 1947 cuando se firma un tratado en Naciones Unidas para distribuir de manera equitativa los terrenos donde iban a vivir palestinos e israelíes. Se buscaba un poco que haya una especie de consenso, como tú bien señalabas, que puedan vivir en paz al margen de las diferencias religiosas que pudiesen tener. En este lado vemos que Palestina empieza a ser este color naranja un poco más oscuro, perdón, el naranja más claro, e Israel el color un poco más oscuro, dividido de manera equitativa. Jerusalén, en este lado de aquí, se había contemplado que Jerusalén, debido a la importancia que tenía religiosa, cultural e histórica para el Islam, para los cristianos y también para los hebreos, iba a mantenerse como al margen, algo así como que iba a ser de todos y de ninguno. O sea, todos podían llegar, todos podían profesar su culto libremente y que se iba a mantener al margen de cualquier división. Sin embargo, esta división creada por Naciones Unidas empieza a crear fricciones. Hamás no es el único grupo que surgió buscando expulsar a los israelíes de esta región. Antes de ellos había otros grupos y ocurrieron diferentes enfrentamientos. Los más graves ocurrieron a partir de 1967 en esa llamada Guerra de los 6 días. A partir de ese momento el panorama cambia. Vean cómo Israel poco a poco empieza a ampliar su territorio, esto debido lógicamente a que buscaban protegerse de las amenazas de esos grupos subversivos que ya estaban ahí perpetrando ataques. Es ahí donde la figura empieza a dibujarse ya como conocemos hoy. Aquí es donde aparece por primera vez la llamada Franja de Gaza. Como te contaba, está en esta región. Todo lo que ven en naranja oscuro es lo que en este momento controla Israel. Esta es la Franja de Gaza. Aquí está la zona llamada como Cisjordania. Para todos los palestinos que viven aquí es una situación sumamente compleja porque después de estos enfrentamientos, Egipto, que está por el lado de acá, les negó el acceso. Entonces todos los palestinos se encuentran en esta región, toda esta frontera es controlada por Israel, aquí tienen el mar Mediterráneo y la única manera de entrar o salir es mediante el control de las fuerzas israelíes que están en esa región. Ya que viene un poco lo que nosotros estábamos contando. Si las fuerzas israelíes controlan toda esta región, ¿cómo es que pudieron infiltrarse tan fácil los de Hamás? Hay especialistas que señalan que ellos tienen una red de túneles debajo de los muros que ha puesto Israel y toda esta malla que pusieron, esta malla alambrada para evitar las incursiones. Por eso es que han podido entrar y salir Pero incluso fácilmente. la malla alambrada la han roto, la Así han es, quebrado. la han tumbado en con puntos. maquinaria No pesada. es que han entrado como topos, han entrado vista y paciencia porque ha sido por cielo. No, claro, tú no o puedes sea, meter un camión por un túnel. mar y pero tierra. es de alguna manera como especulan que este proceso se ha ido gestando. O sea, es decir, no es una cosa que hoy día dijeron mañana atacamos y mañana empezaron a organizar todo. O sea, es algo que han preparado desde hace meses. Vamos a ver otro cuadro justamente para explicar un poco dónde se dieron todos estos atentados que se han cometido este fin de semana. Esta es nuevamente la Franja de Gaza. Esos son los blancos donde en ese momento Israel ha concentrado los ataques, donde se especula que se concentran las células de Hamás que están infiltradas dentro de la misma población palestina. Es por eso que mencionábamos hace un instante la cantidad de palestinos muertos, o sea, de civiles que han muerto, porque estas células se infiltran dentro de la misma población, o sea, están rodeados de todas estas personas. En un edificio donde pueden vivir decenas de familias, habita una célula de Hamás y hace muy complicado que los puedan detener. Ellos ingresaron en los puntos que estamos viendo, en estos círculos, para poder perpetrar este atentado. Obviamente, empezaron a lanzar, como te contaba, más de 5.000 misiles en cuestión de horas sobre todos estos blancos, para hacer que el domo de hierro, esta cúpula que protege este sistema antimisiles de Israel, poco a poco empieza a fallar y empieza a colapsar porque ya no podía responder todos los ataques y ahí es donde los misiles empiezan a ser blanco. Pero paralelamente, miembros de Hamás que se habían infiltrado ya en territorio israelí, llegaron en este concierto que señalan donde fue el ataque más violento, llegaron en vehículos, bajaron y ahí empezaron a disparar y atacar a las personas. Algunos las atacaron con cuchillos y los degollaron ahí mismo, delante de todos los asistentes que estaban aterrados viendo lo que pasaba y que no podían creer lo que estaban viendo. O sea, justo en Be'eri, que es ahí arriba, que es arriba del kibutz Reim y abajo del kibutz Farah, Be'eri ha sido donde uno de nuestros peruanos, los compatriotas, que estaba trabajando como médico, ha sido secuestrado con una enfermera, retirado de ese kibutz, ¿no? Él trabajaba y vivía ahí. Así es, son diferentes blancos. O sea, nosotros inicialmente recibimos la información de este atentado que se da durante un concierto, pero estamos viendo que se dio en diferentes puntos. O sea, fue como un ataque bien preparado, bien organizado. Digamos en simultáneo. Así es. Como hemos visto, o sea, hay una incursión de milicianos de Hamás que ocurrió el 7 de octubre en estos puntos. O sea, ellos
se pudieron infiltrar probablemente, como estábamos comentando, a través de esta red de túneles. Algunos árabes ya tenían meses viviendo en Israel, como señalan otros especialistas, algunos probablemente eran parte del sistema de inteligencia de Israel y por eso pudieron saber dónde se iban a encontrar las fuerzas del orden, dónde iban a estar distribuidos los militares israelíes. O sea, son muchas posibilidades. Hasta el momento no se puede saber exactamente cómo fue realmente. O sea, lo que se trazan son hipótesis de cómo pudo haber ocurrido esto, Se ¿no? trata de armar un rompecabezas posterior a lo que hemos visto que ha sido agarrado a todo el mundo desprevenido, ¿no? Así es. Ahora, en estos puntos también tienes población que ya tiene la orden de evacuar rápidamente. O sea, en las próximas horas, todas las personas que viven en esta región van a tener que moverse porque por el momento Israel ha considerado que no es una zona segura, donde pueden, como hemos visto hace unos minutos, estar todavía presentes todos estos grupos terroristas, o sea, grupos subversivos o terroristas de manera individual, actuando como esos llamados lobos solitarios, pueden estar ahí. Infiltrados entre la población, entre los curiosos, entre la gente que se acerca a mirar, puede estar alguno de ellos preparando tal vez un nuevo atentado, o sea, un atentado suicida con explosivos que tienen escondidos. O sea, son muchas posibilidades y obviamente una gran preocupación. Y como señalaban también muchos expertos en estas cuestiones, las acciones de estos grupos terroristas no apuntan precisamente a causar un gran número de muertes, sino apuntan precisamente a que la población viva aterrada. Claro, porque es una guerra psicológica, ¿no? Así es. Tienes que atacar no solamente lo que busca una guerra, es no solamente, digamos, atacar objetivos, ¿no? Sino que también generar toda una situación de pánico, una situación de incertidumbre, en fin. Y eso sin duda lo están logrando. Generar desestabilización, o sea, ya dudas, como las que nos estamos planteando en este momento. Claro. O sea, el sistema de inteligencia es tan bueno, las Fuerzas Armadas son tan buenas. Claro, y no son especulaciones nuestras, es la eso, gente ¿no? misma que, debido a lo que han visto, pues ellos mismos se quejan de sus autoridades, ¿no? Y es lamentable cuando empiezas a perder esa confianza en los que te están cuidando, ¿no? Efectivamente,